Bueno, en esta oportunidad vamos a ver el concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad se refiere a, básicamente a que cuando nosotros administramos un fármaco en una determinada dosis, que va a equivaler, por ejemplo, a 500 miligramos, de esos 500 miligramos que administramos, no llega el 100% a circulación sistémica y a partir de ahí al sitio de acción. Es decir, que siempre va a haber pérdidas por distintas causas que ahora lo vamos a ver, que hacen que esa cantidad de fármaco sea menor a la administrada. Entonces, vemos que, por ejemplo, si uno administra el fármaco por vía endovenosa, nosotros dijimos que la vía endovenosa no tiene absorción, con lo cual todo lo que estamos administrando, por ejemplo, en el caso anterior, 500 miligramos, esos 500 miligramos los tenemos en la circulación sistémica. Entonces se dice que la vía endovenosa tiene una biodisponibilidad del 100%. Por definición, la biodisponibilidad es la fracción biodisponible de un fármaco administrado en un medicamento dado y la velocidad con que éste llega a la circulación sistémica. Es decir, que cuando hablamos de biodisponibilidad vamos a considerar dos cosas: la fracción biodisponible y la velocidad con que el fármaco alcanza la circulación sistémica. Y cuando hablo de fracción biodisponible me refiero a que se puede obtener a partir de la cantidad de droga biodisponible respecto a la cantidad de droga administrada. Y a partir de este concepto de biodisponibilidad surge el concepto de bioequivalencia. Entre dos preparados o más, por ejemplo, se puede decir que son bioequivalentes cuando tienen la misma biodisponibilidad. Ahora, referido a la biodisponibilidad por la vía oral, tenemos que considerar que cuando un fármaco es administrado por esta vía sufre lo que se conoce como el efecto de primer paso. El efecto de primer paso consiste en la pérdida de fármaco por acción de las enzimas de un órgano cuando toman contacto con el fármaco antes de que el fármaco llegue a la circulación sistémica. Fíjense si nos detenemos en el esquema, en la parte inferior de la diapositiva, y es muy importante que tengan en cuenta el tamaño de la flecha azul, ¿sí? Fíjense, esto es cuando administramos el fármaco en la dosis que sea, ¿sí? Tiene esta flecha, el tamaño representa el total de fármaco administrado. Lo administramos por vía oral. Ese fármaco puede ser destruido en parte en el estómago. ¿Por qué? Porque por el medio ácido, fuertemente ácido del estómago, el fármaco puede ser destruido o una parte del fármaco puede ser destruido, con lo cual fíjense que ya tenemos menor cantidad de fármaco disponible para ser absorbido. Ahora, cuando llega al duodeno, que es donde se absorben la mayor parte de los fármacos administrados por vía oral, puede ser que parte de ese fármaco no sea absorbido, con lo cual ya disminuye la cantidad disponible para la absorción. Y también puede ocurrir que ese fármaco pueda ser inactivado por enzimas que se encuentran tanto a nivel de la pared intestinal como dentro de la célula intestinal. Imagínense que una vez que se absorbió, ya tenemos una flechita mucho menor. Eso nos quiere decir que tenemos menos cantidad de fármaco disponible para que llegue a la circulación sistémica, pasa por el hígado y nuevamente acá el fármaco puede ser inactivado en parte, con lo cual fíjense la pequeña cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica.
De eso se trata el concepto de biodisponibilidad. Entonces, acá viendo todos los procesos en forma conjunta, fíjense que dijimos que administrábamos un fármaco, por ejemplo en este caso por vía oral, y si es una formulación farmacéutica como un comprimido, por ejemplo, ese comprimido se va a tener que desintegrar, va a liberar el fármaco y recién una vez que el fármaco es liberado y disuelto puede ser absorbido. Una vez que llega a la circulación sistémica, el fármaco es transportado a distintos sitios. Ese transporte a distintos sitios lo hace unido a proteínas plasmáticas que ahora vamos a ver, pero solamente el fármaco libre es el fármaco que puede distribuirse en distintos tejidos, llegar al sitio de acción y ejercer su efecto, y también es ese mismo fármaco libre el que es metabolizado y excretado. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el proceso de distribución. Es el proceso mediante el cual el fármaco, una vez que llega a la circulación sistémica, alcanza los diferentes órganos o tejidos a través de la sangre. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la distribución del fármaco? El flujo sanguíneo, la permeabilidad de las membranas biológicas al fármaco, y eso de qué va a depender, de la liposolubilidad del fármaco, como vamos a ver más adelante, y de la fijación a proteínas plasmáticas o a elementos tisulares. ¿Por qué esto es importante? Porque solamente el fármaco no unido a proteínas va a ser el que se puede distribuir. Bien, entonces, el fármaco puede unirse a distintas proteínas. Pueden ser proteínas a nivel tisular, es decir, de tejidos, o bien a nivel de proteínas plasmáticas, ¿sí? Puede unirse a, dependiendo la naturaleza del fármaco, a la albúmina, que es la proteína quizás más importante plasmática, y a ella se unen las drogas ácidas y las neutras. Mientras que las básicas, si bien se unen a la albúmina, tienen mayor afinidad por la alfa-glicoproteína ácida. Y también pueden unirse a otras proteínas transportadoras. ¿De qué depende la fijación a proteínas plasmáticas? De la afinidad que tiene el fármaco por las proteínas plasmáticas, de la concentración de las proteínas plasmáticas, ¿sí? De la liposolubilidad del fármaco y del pH del medio, y si existe otro fármaco que puede unirse a esa proteína, bueno, va a existir un efecto de competencia. Ahora bien, la unión a proteínas plasmáticas va a limitar la distribución de fármacos hacia el sistema nervioso central, porque existe una barrera, que es la barrera hematoencefálica, que si bien no es una barrera absoluta, impide el pasaje de drogas unidas a proteínas plasmáticas, y también va a limitar lo que es el efecto de redistribución. Un parámetro que se utiliza para evaluar la distribución de los fármacos en el organismo es lo que se conoce como volumen de distribución, que no es un volumen real fisiológico, sino que es un volumen aparente, y es un término farmacológico que se usa para cuantificar la distribución de un fármaco en el cuerpo luego de la administración oral o parenteral. ¿Y cómo se puede calcular? Es la dosis sobre la concentración plasmática inicial, y las unidades que tiene el volumen de distribución pues es unidades de volumen en litro, o bien se puede expresar en litros por kilo de peso. Nuevamente les
menciono que es un volumen aparente en el cual el fármaco se tendría que distribuir uniformemente para producir la concentración plasmática observada. La utilidad es que si uno conoce la dosis necesaria para dar una concentración plasmática determinada, podemos calcularla a partir del volumen de distribución utilizando la fórmula que les dije anteriormente. Fíjense que en esta diapositiva lo que vemos son los distintos comportamientos del cuerpo en cuanto a fluidos. Por ejemplo, el plasma representa un 5%, el agua que está en equilibrio con el agua intersticial que abarca aproximadamente un 16%, mientras que el agua intracelular el porcentaje es entre el 35 y el 40%. El tejido graso representa un 20% y el agua transcelular el 2%. Es decir, todos esos compartimentos pueden ser objeto de distribución de la droga. Ahora bien, en esta tabla lo que vemos algunos ejemplos de volúmenes de distribución de algunas drogas. Por ejemplo, la heparina tiene un volumen de distribución bajo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un volumen de distribución del fármaco similar a la volemia, que es aproximadamente 5 litros, entonces decimos que esa droga tiene un volumen de distribución bajo y está principalmente distribuida en plasma. Ahora, fíjense la aspirina, que sigue siendo un volumen de distribución bajo, pero ya al tener este valor, no solamente va a estar en el plasma, sino también en el agua intersticial. Ahora bien, fíjense, en el caso del paracetamol, que tiene un volumen de distribución de 70 litros, es un volumen de distribución muy alto, con lo cual va a estar no solamente en plasma, en el agua intersticial, sino también va a tener una distribución más profunda en el agua intracelular. Bueno, y fíjense que el diazepam y la digoxina, que son volúmenes de distribución irrisorios, es decir, extremadamente altos, esto nos da idea que están como acumulados en un tejido en particular. Y en el caso, por ejemplo, del diazepam es en el tejido adiposo y la digoxina principalmente a nivel de tejido óseo. Bueno, acá simplemente las características de la unión a proteínas plasmáticas. La albúmina, ¿sí? Posee un elevado número de unión para ácidos y bases débiles, posee alta afinidad, es saturable y es susceptible de la interacción entre fármacos que se unen a ella. La alfa-glicoproteína ácida es principalmente, tiene sitios de unión para bases débiles, no es saturable, presenta baja interacción entre fármacos. Y también tenemos otras proteínas plasmáticas, como por ejemplo las lipoproteínas, que son principalmente se unen fármacos liposolubles como ciclosporina. Bueno, como les dije anteriormente, solo el fármaco libre es el fármaco que puede difundir y distribuirse, ¿sí? Y esa fracción libre de fármaco puede aumentar en determinadas enfermedades que producen hipoalbuminemia, como la falla renal, o, por ejemplo, en la situación inversa, cuando puede disminuir la fracción libre, en el caso, por ejemplo, de un aumento de la unión a proteínas plasmáticas, en este caso el ejemplo es para alfa-glicoproteína ácida, en casos de cáncer, artritis y hepatitis. Bueno, entonces con esto terminaríamos el concepto de distribución. Entonces vimos anteriormente absorción y actualmente distribución. En el próximo encuentro vamos a ver metabolismo y excreción.